Bienvenidos a Catarsis una vez más. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, dispuesto a grabar un podcast más. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Cuéntanos. con la novedad que es un tema sugerido. Sí, nos sugirieron este tema y Vamos a ver qué tal, porque yo la neta es como que no traigo ni pinche idea de qué vamos a hablar o de cómo se va a desarrollar y ya sobre la marcha va quedando. Pero en este tema tenemos mucha experiencia, tanto de lo personal y profesional, y experiencia desde el lado vivido. Así es que, pues vamos a darle bienvenidos. Esto es Catarsis. Iván, pues aquí emocionados, vamos a hablar de un tema donde también hemos tenido experiencia, valga la chingada. Y bastante experiencia. Ay, no. Este tema me lo sugirieron, me gustó, por eso te lo planteé, y lo vamos a desarrollar desde la experiencia y desde puntos de vista profesionales, como Así expertos de la salud emocional. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de detox emocional. Esto va con dedicatoria personal, porque me lo pidieron. Detox emocional, que de hecho cuando lo estaba viendo, así es parte de nuestro lema. Sí. Un detox de mierda emocional. No sabía que necesitabas. Y que así ha sido este podcast. Pero a ver, vamos a entrar un poquito en materia. Sí, primero queremos como definir un poquito o hacer la diferenciación entre un detox emocional y una liberación emocional. Okay. Son cosas diferentes que yo creí que eran copy-paste y me acaban de decir que no. Y sería padre como que empezáramos el podcast haciendo esta separación o esta diferenciación para poderle dar contexto al podcast. Okay. Y que la gente pueda decir, ok, ahora sé lo que es un detox de cuestión emocional, ¿no? Ok, antes de hablar de esto, me gustaría, si me lo permite usted, madame, poder dar un contexto sobre las emociones. ¿Por qué razón? Porque a veces confundimos lo que es una emoción, un sentimiento. Okay. Son dos cosas completamente diferentes. Permiso aceptado. Gracias, muy amable. Entonces, ya que me dio permiso, quiero explicar así de forma muy sencilla, y esto es parte de un lenguaje de biodescodificación, es la emoción única y sencillamente es una respuesta biológica que tu cuerpo da ante una situación determinada. Uh-huh. ¿Sí? La emoción siempre va a ser corporal. Por ejemplo, si alguna vez has sentido miedo, lo has sentido en el estómago, se siente como un hueco, como un hormigueo, como un vacío. A esa sensación de incertidumbre, porque esa sería la sensación, le vamos a llamar miedo. ¿Ok? Cuando estás muy eufórico, le vamos a llamar alegría, que en otros términos, o en un sentimiento de felicidad. ¿Ok? Entonces, todas las emociones son respuestas biológicas que el cuerpo da. Cuando hablamos de emociones, que aquí viene el cruce que se hace, la gente cree o pensamos que se tiene que hacer desde un concepto, desde una idea, desde un pensamiento. Dejo de pensar esto para dejar de sentir esto. Uh-huh. Y no, cuando hablemos de emociones, la emoción siempre se va a expresar de forma corporal. Okay. Si no hay una expresión corporal, no se está haciendo una liberación. Uh-huh. ¿Ok? Simplemente se está intelectualizando la emoción o se está racionalizando, pero no se está liberando. Ok. Nota cultural. También es importante volver a aclarar que no hay emociones positivas y negativas. Bien, buen punto. Solo son emociones. Así es. Porque tendemos a catalogar el enojo, la tristeza como emociones negativas y la alegría, el entusiasmo, todo eso como una emoción positiva. Exacto. Y creo que es súper importante empezar en no catalogar, en no seleccionar o no etiquetar una emoción. Es una emoción. No es ni buena ni mala, bien. Simplemente es. Lo dijiste muy bien, que ahí es donde empieza parte del problema. Etiquetamos o nos etiquetamos a partir de las emociones que tenemos. Por eso parte del tema es, primera regla, yo no soy mis emociones, uh-huh. Pero mis emociones son parte de mí. Claro. Sí, por ejemplo, a lo mejor si estoy triste, soy débil. No es cierto. Si estoy enojado, soy un neurótico. O soy fuerte. O soy fuerte, no. O soy un ogro, soy un grinch, no. Yo soy mis emociones, pero mis emociones no son parte de mí. Con este contexto, perdón, mis emociones son parte de mí, pero yo no soy mis emociones. Gracias. Tu carita me lo dijo todo. Entonces, es muy importante porque como no tengo cierto permiso de expresar ciertas emociones, o no sé lidiar con ciertas emociones, entonces mejor tiendo a reprimir
o tiendo a camuflajear o tiendo a interpretar otra que no estoy sintiendo. De ahí parte del tema que vamos a hablar ahorita. Sí, que socialmente estamos muy programados a no expresar tristeza, por ejemplo. Es de que no, a ver, todo positivo, dale para adelante. No, me está cargando la chingada, ¿no? Bien. Y que no, a veces sentimos que no tenemos el permiso o la autorización social y personal de poder expresar emociones que nos generan a lo mejor quizá malestar o tristeza o que no nos hacen sentir bien, vamos a decirlo así, ¿no? Emociones que sentimos que no nos suman, sino que nos restan o nos apagan, ¿no? Que a veces son las que no queremos darles un acceso de expresar. Sí, y lo hemos hablado en otros podcasts, el hecho de estas frases de no te enojes porque lo atraes. O el que se enoja pierde. Ajá, o sea, y no va por ahí. Entonces, ahora tendemos a negar emociones o a engañarnos a nosotros mismos sintiendo algo que en realidad no estamos procesando. Claro. Estamos enojados y sonreímos. De hecho, creo que te lo había comentado, es muy normal que la gente llore de felicidad. Sin embargo, no se llora de felicidad. Siempre me dices que es normal, pero no es sano, porque el llanto es la expresión de una tristeza o de una nostalgia. La expresión de la alegría es la risa. Entonces, si estás alegre, te ríes, estás feliz, pero si estás triste, lloras. Esa es la naturalidad de la emoción. Pero las personas, es que hoy estoy tan feliz, es que mi hija se graduó, y dices, ok, entonces, ¿está feliz o está triste? ¿Cuál es la emoción? Tenemos un conflicto con expresar nuestras emociones. Ok. ¿Y cuál es la separación entre liberar una emoción y hacer un detox emocional? ¿Cómo podrías ejemplificarlo de manera sencilla para que pueda ser captado por todos? ¿Por qué? No porque estamos idiotas, sino porque no sabemos a veces identificar lo que es una liberación y lo que es un detox. O sea, algo como, siento yo que el detox es algo más profundo. Claro. Algo más talacha que de una liberación más ordinaria, si lo podemos decir. Que ahora, hacer una liberación emocional tampoco es fácil, porque tampoco nos han enseñado a liberar. Pero sí me gustaría que nos aportaras un poquito de contexto para poder desglosar el podcast enfocado en el detox, no en solo la liberación. ¿Te ha tocado que de repente andas muy cargada y le dices a una amiga, güey, vamos a vernos, quiero platicar? Ajá. Y te tomas un cafecito y estás en la plática y de repente sale una lágrima o dices cosas que normalmente no dices en tu ambiente normal o natural. Podemos decirle que eso es desahogarte, eso es liberarte. Okay. Si lo vemos un poquito más profundo, a lo mejor es sacar a la conciencia una emoción que está profundamente guardada o que lleva años guardada y que necesitas liberar. Para eso se hace un proceso, ¿sí? Una terapia como tal. Pero si hablamos de un detox o a una desintoxicación como tal, vamos a ejemplificarlo con una persona que tiende a consumir drogas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Para que la persona pueda sanarse, necesita primero un aislamiento y luego un proceso de desintoxicación. ¿Qué significa esto? Es quitarlo de la sustancia y dejarlo que el cuerpo haga un proceso de purificación, de desintoxicación en este caso, que saque la toxicidad, literalmente, para que su cuerpo se restablezca. Obviamente allá hay un proceso médico y varias cosas. Por eso lo primero que dicen es no visitas, está aislado y es un proceso que se vive en solitario. ¿Ok? Poniendo ese contexto. ¿Sí? Yo siempre les digo a muchos de mis clientes, cuando vas a tomar una decisión, van a empezar a botar emociones. Por lo tanto, a ese periodo le vamos a llamar periodo de abstinencia. ¿Qué significa esto? Que cuando no consumes las emociones con las que tapas la realidad, van a botar las otras emociones con las que no sabes lidiar y vas a sentir que te sientes mal o que te vas a morir. Por ejemplo, un tema de pareja, ¿sí? Tú y yo lo platicamos en muchas ocasiones, es no tengas pareja. ¿Por qué? Porque al tener pareja ya no me permito sentir las emociones que siento al no tener una pareja. Para hacer una desintoxicación emocional, no de la pareja, es al no tenerla, van a surgir emociones que surgen cuando no la tienes, como por ejemplo la soledad. Miedo a estar solo, la incapacidad que has desarrollado para estar contigo mismo. ¿Y ahora qué hago? No tengo a dónde ir o con quién salir. Ese proceso es una desintoxicación para que te permitas que surjan ciertas emociones
y que quites el elemento con el que las tapas. Y entonces sepamos qué es lo que vas a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tienes una pareja, ¡ay, ya me siento mejor! Ajá. Ya no me siento triste, volvió la alegría a mi vida, soy otra vez yo. En realidad no es cierto, simplemente estás tapando y no estás dejando que surja algo. Ok. ¿Cuál es el problema? Que más de eso que no está surgiendo vas a empezar a incrementar, porque te sigues sin hacer responsable de ciertas situaciones. No sé si lo Sí. expliqué. Ok. Bien, a lo mejor ahora yo lo voy a explicar en temas mortales. Ok. Es como si estuviéramos viviendo bajo una sola emoción de forma extrema, Ok, bien. como si fuera tu máscara o ¿Mm? tu cachucha o tu personaje. Decir, por ejemplo, ¿no? Celine, vamos a hablar. Ok. Entonces, es más Entonces, fácil. conste que yo no puse el ejemplo. Celine era Superwoman, la más fuerte, la más resiliente, siempre echada para adelante, le tiraban 1000 chingadas y decía, no hay pedo, vamos para adelante y la chingada. Y siempre se vivió con esa careta, con esa postura o con ese personaje, Ujú. ¿no? De yo todo lo puedo, todos me la pelan, ¿no? ¿Qué pasa cuando entras a terapia? Y tu mundo se está derrumbando. Realmente, o sea, yo estaba pasando por una separación, sacando adelante a mis hijas yo sola, y bueno, al final seguía yo en esta postura de que, Yo claro, puedo. o sea, peladísimo el pedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezas a trabajar eso y viene este proceso de terapia en donde es como, ¿no? No estás tan bien, no eres tan fuerte, te estás cayendo a pedazos, pero no lo has querido reconocer. Ujú. ¿Qué vinieron? 8 semanas de llanto. Cuando hice de lado o entré en este proceso de desintoxicarme de mi personaje, Exacto. vinieron otras emociones a decir, ahora yo quiero ser protagonista un ratito Ujú. y déjame salir, ¿no? Y levantó la mano la tristeza y la nostalgia y Ajá. dijeron, oigan, hacemos un dúo dinámico aquí y la tumbamos 8 semanas, ¿cómo ven? Conspiraron tus emociones. Y realmente me tiraron 8 semanas. Claro, 8 semanas en las que no dejé de llorar un solo día. claro. Al principio muy intenso, después simplemente corrían, sin más drama, solamente yo estaba sacándome un moco y lloraba, ¿no? Claro. Era como, y estaba comiendo y lloraba, y estaba teniendo la ropa y lloraba, Ujú. y las lágrimas corrían solas, ¿no? Creo que es la forma en la que lo puedo ejemplificar cuando empezó esta desintoxicación de un personaje que ya no era aplicable a mi situación actual en ese entonces. Y te sientes perdida. Y sientes que se te cae el mundo a pedazos, porque solo sabías enfrentarlo bajo esa emoción, bajo ese personaje Exacto. de fuerte, valiente, indestructible, cuando estaba completamente vulnerable, destruida y Ujú. colapsada, Así es. ¿no? Y cuando esa personalidad ya no te funciona, ya no está sirviendo porque ya no te está dando el resultado que antes te daba. Entonces ahora vas a tener que lidiar con emociones con las que no sabes lidiar. Es más, no sabes que ahí están, pero van a surgir. Y el que no sepas que están no significa que no hagan su desmadre, porque va a pasar. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, ¿cómo recuerdo a algunos clientes con los que no eres tú, pero tuve un caso una vez, no voy a decir quién, que estabas trabajando un tema de pareja y la idea era, no es sano. No es sano porque te está provocando ansiedad, te está provocando, pero es que yo lo amo. Sí, pero tu amor no es suficiente porque te está dando en la madre. Y me dice, oye, ¿y lo podemos trabajar? Lo quiero soltar, pero en lo que me preparo y me convenzo y hago mi proceso, no lo podemos dejar. Y luego yo ya lo voy soltando poco a poco. Ajá. Digo, es como decirle a un drogadicto, te voy a anexar, pero aquí te voy a dejar un churro de mota, no te lo vas a fumar. Ajá. ¿Ok? Por favor, le dije, no manches. ¿Por qué razón? Porque no puedes salir del hoyo deseando estar en el hoyo. Claro. Es imposible, tienes que tomar una postura. Es que no quiero que me duela. Te va a doler. El único detalle es que por no querer que te duela, estás sufriendo el que no puedes tomar una decisión y que por no poder tomar una decisión, estás generándote una ansiedad. Entonces, cuando eso sucede, prefieren mejor
seguir en la misma condición que tener que lidiar con sus propias emociones. Es que más vale viejo conocido Exacto. que nueva emoción por conocer. Pero ¿cuál es el problema? Que en realidad no estoy solucionando nada, solamente estoy alargando la agonía. ¿Por qué? Porque más de esa emoción se está creando. ¿Me explico? Entonces, pues ya estamos mejor, pero yo sigo estando ansiosa. ¿Qué es estar mejor? Como ya no peleamos, como ya no te damos de pedo, como ya no te cuestiono, como ya no te digo, entonces ya estamos mejor. ¿Me explico? Entonces, para explicar esto, y que qué bueno que tocaste el punto, me gustaría citar una película que creo que todos hemos visto, que es esta de Intensamente, ¿sí? Hay un personaje que es Alegría, y hoy en día la gran cantidad de gente quiere estar así, Sí, ahora vivimos en un positivismo tóxico. pero exagerado. Cabrón. Todo tiene que estar perfecto, todo en armonía, porque el universo conspira a tu favor y todo siempre tiene que estar bien. Y si no está bien, tiene una lección. Algo viene a enseñarte. Y dices, güey, hasta en eso lo tengo que ver positivo. No, porque entonces voy ocultando cosas. Véala, está muy buena. Hay una parte donde alegría y tristeza se pierden, porque alegría no deja intervenir a tristeza. Sí, porque no quiere que Riley sienta tristeza. Exacto, ella quiere estar siempre feliz. Y hay una parte donde sacan la cena donde están todas las esferas. Ajá. Y si ves, todas son doradas, a excepción de alguna roja por allí, alguna verde por acá. O sea, no son una morada, pero son escasas. Así es como la gente está viviendo hoy en día. Aquí viene el punto importante. Cuando alegría y tristeza se pierden, alegría deja de funcionar, ya no controla nada. Y entonces ahora le toca el turno a las siguientes emociones y hacen un desmadre de la vida de Riley, pero impresionante. Terminan con las islas, casi la mandan fuera de casa, se va del hogar, hace un drama impresionante porque no están habilitadas y no están capacitadas. Eso es lo que nos sucede. Y si no hablo solamente de alegría, hay personas que les ha funcionado estar emputadas todo el tiempo. Esa es la emoción con la que más se identifican. O dedicatoria para ti, controladoras hasta más no poder, porque sienten que teniendo el control de todo y solucionándole todo a todos, ella va a poder garantizar que está bien. El único detalle es que no sabe poner límites, se encabrona por dentro, se desquicia porque no sabe poner un límite y siente que esa es toda su responsabilidad. Claro, y se desborda. ¿Cuál va a ser el problema? Depresión segura. Claro. Porque no sabes poner un límite. Me explico, vas a querer mandar todo a la chingada porque has creado a tu alrededor puro incapacitado para poder resolver su vida. ¿Qué es lo que sucede? Regresan a esta isla, volviendo a la película, y entonces hay una situación, alegría se va a hacer cargo y comprende la importancia de tristeza y le dice, te toca. Claro. Yo me quito, te toca alegría, y me encanta esta parte de la película porque al final hacen una consola más grande donde interaccionan todas las emociones. Ya no es la felicidad o la alegría la protagonista, ya es, ahora voy yo, y ahora esto, y me encanta, y ahora sí puedo decir palabrotas. No. Wow, eso es una madurez emocional. ¿Me explico? Entonces, necesitamos entender que hay la emoción que hemos usado hasta este momento es la que nos ha mantenido, la que nos ha mantenido vivos, A salvo. a salvo. Es la que más te ha funcionado para sobrevivir. Exacto. Pero en este momento, bajo tus circunstancias y con la intención de una mejor calidad de vida, entender que esa emoción ya no es necesaria. ¿Por qué razón? Porque siempre les comento esto, ya tu calidad de vida es diferente. Ya no tienes los mismos problemas que a los 15, que a los 18, ya no tienes los mismos padres, ya no tienes las mismas broncas. El problema es que tú piensas que sigue siendo el mismo desmadre y sigues resolviéndolo de la misma forma. Cuando vas a entender que eso ya no es y que exacto, y que tengo que aprender otra forma de funcionar, porque esta ya me funcionó, ya estuvo bien, ya me llevó a donde estoy, pero parece que la gente siempre tiene que andar sobreviviendo todo el tiempo. Ya no tiene las mismas condiciones, pero parece como si estuviera muriendo de hambre. Ya no tiene las mismas cargas y no se puede ni relajar. Ya la gente creció, pero para ellos sigue siendo unos inútiles que no saben hacer nada. Entonces también aprender a funcionar con otro estilo es mucho trabajo para muchas personas. Claro. Sí, creo que una forma que
desciframos o que dimos en un significado muy entendible, un detox es una purga, una limpieza, De una hecho, lo hablamos eso descarga. en nuestro primer podcast. Es, sucede. O sea, que a mí me dio, bueno, aparte de que yo con cualquier emoción, nervio, alegría, todo me da diarrea, es algo impresionante, pero hablándolo en un tema como muy, pues, como una analogía, eh, hacer un detox es justamente eso, purgarte de esa emoción que sí te ha mantenido vivo, te ha mantenido a salvo y te había funcionado hasta hoy. Claro. Pero suceden momentos de quiebre en donde la misma vida o tus mismas situaciones te dicen, ya no es por ahí, o ya no es con esta careta o con este personaje, vas a tener que transformarte, abrirle la puerta a una mezcla o un conjunto de emociones que a veces no nos gustan. Claro. ¿Por qué? Porque si nos sentimos que le abrimos la puerta a la vulnerabilidad, lo que yo pensaba era, se van a aprovechar de mí, más me van a cargar cosas, más se van pues, a beneficiar de mí, si de por sí, o sea, sientes que viene algo muy negativo con dejar abrirle la puerta a otras emociones. ¿Por qué? Porque haber sido yo la resiliente y la fuerte era como que, sí, claro, ella y con un carácter muy fuerte, ¿no? Y eso era como que no se anden metiendo conmigo. Al final todo sucedía y todos se metían conmigo, pero yo fingía que... Esa sería la palabra, ¿no? Fingir. Fingía que nada me afectaba. Era como que haz lo que se te O no pega me la interesa. chingada gana y no me importa. Y yo llegaba a mi casa y me sentía mal. Claro. Y yo decía, ¿por qué estoy tan enojada? Y quería llorar, pero decía, no les voy a dar el gusto de que me vean así, ¿sabes? Y yo solita me vendía y me compraba el papel para poderlo mantener vigente. Claro. Hasta que llegó un punto de quiebre en donde ya no podía, en donde de verdad era contraproducente ahora comportarme de esa misma forma. Y con esto no pides ayuda, alejas a la gente y luego te preguntas por qué estás sola. Y empieza a ser contraproducente ese mismo esquema. Pero hay otra parte que está polarizado con esto que tú estás diciendo. O sea, a ti te funcionó ser fuerte, ruda, tajante. Pero hay otras personas que a lo mejor también les conviene, como hablamos en uno de los podcasts, ponerse en el otro extremo. Incapacitarse, ponerse tristes, ponerse en modo víctima, porque eso también es el otro extremo. Claro. ¿Me explico? Entonces, a mí me conviene más no hacer nada. A mí me conviene más manipularte, chantajearte o victimizarme o autocastigarme con tal de que tú funciones de determinada forma. El problema con esto es que va a llegar un punto en el cual el chantaje ya no me va a funcionar. Claro. Estas personas que dicen, si me dejas me mato y te quedas, puta, no tienes idea del poder que le estás dando a esa persona. Porque ya encontró tu talón de Aquiles. Sí, claro, pero tú no quieres lidiar con las culpas. Exacto, no de que quieres si esa él lo hiciera o esa persona dijera, pues me mato y se mata, y te quedas. Vas a cargar con esa culpa. Puta, si me hubiera quedado, exacto, si me hubiera muerto. Exacto. Y empieza un juego muy cabrón. Y luego, y también te he dicho que muchas veces, voy a sonar tipo Arjona, el problema del problema son las respuestas que le damos a esa situación. Porque muchas veces no solucionamos. Simplemente es porque no lo queremos. Entonces, como no quiero pelear, como no quiero, ya, bueno, sí, tienes toda la razón, ya. Claro. Y no me doy cuenta que al otro se la cree. Y dice, cabrón, entonces ya sé que levanto la voz y esta ya no me va a decir nada, y entonces ya no hay pedo. El problema es que nuestras respuestas pueden crear más problemas. ¿Me explico? Entonces, llegar a un punto en el cual la forma en la que estamos acostumbrados a resolver tantas cosas ya no funciona. El problema es que quedan una serie de hábitos. Entonces, aislarte para poder experimentar esta carga emocional es muy complicada, porque nadie quiere vivir esta experiencia, o es muy difícil. A ti te tocó, a mí me ha tocado. Poder lidiar con una identidad emocional y que después dices, no, tengo que cambiar. O sea, porque este estilo ya no me funciona, ya no me sirve hacerme la fuerte, o ya no me sirve quedarme solo, o sentir que no necesito nada, o ya no quiero, y ese es otro punto. O sea, yo ya no quería. Claro. O sea, yo dije, sí me está doliendo mucho hacerme la fuerte porque no puedo, porque no puedo con todo, porque me estoy derrumbando.
Creo que fue, en mi caso, ya no querer mantener vigente ese personaje. Me costó mucho trabajo dejar ir esa Celine porque también había mucho que agradecerle. Claro. O sea, me mantuvo a salvo. 30 años. Fueron muchos. Y fue difícil decirle adiós, pero decirle también gracias porque me ayudaste un chingo. Y yo creo que no hubiera llegado a mis 30 si no hubieras estado tú ahí. Porque yo lo veía como un ente fuera de mí. Era como, voy a adoptar este personaje y me voy a poner este traje de mujer súper poderosa y súper fuerte. Y si no hubiera sido por ella, no estaría aquí. Claro. Esa es la realidad. Sin embargo, tuve que dejarla ir porque me estaba ya haciendo más daño de lo que me estaba beneficiando, ¿no? Creo que podemos hacer la misma analogía con las drogas, ¿no? Al principio sientes un bienestar y una satisfacción, después te das cuenta que te está hundiendo, ¿no? Y es cuando tiene que haber un punto de quiebre y decir, no me va a llevar a nada bueno, ¿sabes? Y aquí estás diciendo algo que es como muy, muy clave, porque el reconocer esta parte que esta forma en la que estás acostumbrada a ya no sirve o ya no te está dando los resultados que antes te daba, y hasta llegamos a, ¿por qué si antes sí? ¿Por qué ahora no? ¿Qué cambió? Pues es que ya no es la misma persona, ya tienes otra experiencia. Y llega un punto o en el que te hartas, o en el que la misma vida te va a decir, ya, tienes que hacer un cambio, güey. Y más vale que lo hagas por voluntad, porque si lo haces como yo te voy a guiar, va a estar muy cabrón. Pero aquí creo que también entra la parte donde cuántas personas no se enojan consigo mismos por ser lo que son. Oye, es que si yo hubiera, sí, pero hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Yo creo que todos hacemos eso. Con las herramientas que tenemos y posibilidades hacemos lo mejor que podemos. El único detalle es que esa condición de vida que ya resolviste o que estás intentando resolver, entender que puedes aprender a resolverla de otra forma. Un poco más sana, más honesta, más íntegra, más coherente. Esa será como lo más importante y que sobre todo tú te sientas bien con las respuestas que estás dando. Claro. Porque a lo mejor sí, soy fuerte, sí, pero sola. Sí, pero cada vez que yo me quiero incluir, me rechazan. Y probablemente eso duela más. Y eso me fortalece todavía más. O sea, a la verga, no necesito de nadie. Y cuando te ves sola dices, no, es que sí necesito. Claro. O sea, también así como decir un toque de humildad, es así de, no, sí, la neta sí la estoy cagando. Claro. Sí, creo que aquí sería mucho quizá empezar a hacer estos ejercicios de introspección. ¿Cuál ha sido mi personaje? ¿Cuál ha sido la emoción con la que me he caracterizado? A todos nos caracterizan de alguna forma, siempre. A mí siempre me decían, es que tú eres la fuerte, tú eres la resiliente, la que siempre busca cómo salir adelante. Y puedes decir, wow, es como un halago, pero trae una losa impresionante de peso que después no sabes cómo lidiar. ¿Cómo te caracterizan? Así, la gente cómo te ubica? El deprimido, el que siempre está chillando, el que siempre se hace la víctima, el que es súper fuerte, el que es un cabrón, el que es un súper gruñón, enojón, ay, ni te le acerques. Porque yo creo que todos sabemos bajo qué características nos identifican. Yo creo que si de verdad somos honestos con nosotros mismos, sí podemos, por ejemplo, yo era así resiliente, pero con un carácter de la chingada, por ejemplo, ¿no? Era como que sí, la neta sí es muy echada para adelante, pero no la agarres enojada porque mienta madras, o sea, por parejo, ¿no? Entonces, esa es mucho de la careta que yo traía realmente. ¿Por qué? Porque yo quería salir adelante y quería que no me lastimaran. Ese era realmente mi objetivo. Prefería yo lastimar a que me lastimaran. Claro. Porque obviamente duele un chingo. Y te das cuenta entonces cómo la gente te percibe. Aquí es cómo te perciben a ti. O sea, que nosotros mismos nos preguntemos cómo se percibe la gente. Y esa es la emoción con la que tienes que hacer una purga, una depuración. Porque es la que más te está impactando en tu vida. Y creas una reputación. Pero ahorita me estás haciendo pensar algo, y para que esto funcione, si confiamos un poquito en este tema de escenarios y de que nosotros creamos ciertas condiciones,
es para que, poniendo el mismo ejemplo que tú ponías para que yo siga creyendo que estoy sola, necesito crear a mi alrededor un entorno que confirme esa postura. ¿Sí? A lo que voy es siempre hay un roto para un descosido. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, si yo voy a confirmar la postura de estar solo, necesito gente que traicione. ¿Sí? Entonces, que no me respalde, que no confíen, que mientan. ¿Por qué razón? O que sienta que me van a usar, para que entonces yo siga con esta gestión de mantener mi postura de soy fuerte y no necesito a nadie, porque confirmo que la gente es. Ujú. Entonces, es como esa gente viene a confirmar que yo estoy bien. Ujú. Y si de repente alguien no, y voy con una predisposición de si yo pienso que la gente miente, algo va a pasar, me va a mentir. Y cuando lo cachen una mentira, ya sabías, y yo ya sé, y te vas a empoderar bien cabrón. Con una persona con la que estamos trabajando algunos temas, le comentaba, decía, para ti es muy importante tener gente que te necesite. Dice, le digo, porque si tú encuentras gente que no te necesite, sientes que no encajas. Porque necesitas a alguien a quien salvar para que tú cumplas y sigas cumpliendo tu función. Y me dice, sí, pero es que ya estoy cansado de eso. Digo, claro, el único detalle es que no lo vas a solucionar quitando a la gente, sino cambiando el chip que en ti hay que te permite que esa gente te cause lástima y entonces los tengas que ayudar. Porque el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. ¿Qué necesito yo cambiar dentro de mí para dejar de ver eso que la gente ve en mí? Y algo que tú hiciste es en el momento en el que yo quiero que la gente me deje de ver como que yo puedo sola, es porque estoy empezando a pedir ayuda. Y eso me acuerdo que para ti fue un golpe encabronado. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo te encanta aventarme la boleta, neta? Es que tú eres aquí la experiencia. Esa es la parte del conocimiento. Claro, sí, tú andas dicho elevado. Pues tal cual. O sea, para mí pedir ayuda era súper humillante. Humillante, esa sería la palabra, humillante. Sí, sentía que yo me rebajaba mucho para pedir ayuda. Ok. Porque no quería un rechazo, un no. Porque Ok. eso me pegaba mucho. Entonces yo decía, mejor salgo adelante yo solita para no pedir ayuda, Ujú. para no tener un no como respuesta, O para no deber nada, para no deberle nada a nadie. para que luego no me quieran cobrar. Entonces, para mí sí me generaba mucha humillación tener que rebajarme a pedir Ok. ayuda, Ok. porque entonces ¿dónde estaba la mujer fuerte? ¿Sabes? Como que no hacían match esas figuras. O soy fuerte, te pido ayuda, o sea, no mames, no se pueden las dos. Claro. No coexistían en el mismo lugar. Entonces, para yo dar el paso de pedir ayuda, Hasta se tragó. tuve que dejar de lado a la mujer fuerte y reconocerme la mujer más vulnerable del universo en ese entonces. Porque todo a mi alrededor estaba derrumbándose. Y ya esa fortaleza ya no se No podía. O sea, mi personaje fuerte no podía ser tan fuerte para todo lo que estaba pasando. Claro. ¿Y qué me quedó? Pues desmoronarme con todo mi contexto. Y abrir la apertura, valga la redundancia, a estas nuevas posibilidades. A mostrarme vulnerable sin quedarme en la vulnerabilidad. Fue, ok, dale permiso y ve qué sucede. Me decías, inténtalo. Y yo, no, es que no puedo. Me decías, pide dinero. No me vuelvo loca. Y era horrible. O sea, la sensación fue horrible. Claro. Fue justo como, creo que la describiste muy bien haciendo la analogía con una persona que entra a una desintoxicación de drogas. Tu mismo cuerpo empieza a generar ansiedad, empieza a generar resistencia. Entras en un conflicto. Entras en una paranoia de, no puede ser, es que esto no lo conozco, esto no sé qué hacer con esto.
te lo decía infinidad de veces. Iván, no sé qué hacer con esto. O sea, no sé cómo ser vulnerable. No sé cómo pedir ayuda. No sé. O sea, para todo te decía, es que no sé. Y es que no sé qué va a haber adelante. Es que siento que voy a dar un paso al vacío. Es que no veo nada. Es que no entiendo. Es que se me hace muy complicado. Y todo era caos. Porque mi personaje fuerte estaba sepultado. Y no lo podía resucitar porque estaba totalmente incapacitado. Exacto, estaba incapacitada por completo. Creo que es lo que, haciendo esta misma analogía o referencia, es lo que puede sentir quizá una persona que está dejando las drogas, que siente la necesidad de regresar a eso, porque yo sentía la necesidad de rescatar a mi mujer fuerte. Decirle, güey, hazme el paro una vez más. Porfa. Por neta no sé qué hacer, me sentía perdida. Y es, ahorita, ¡ay, qué feo se siente recordarlo! Porque te sientes desnuda ante una situación. Claro. Completamente a la vista de todos. Y no sabes qué va a pasar. Y con esta vulnerabilidad empiezas a reconocer, porque empiezas a generar algo que se llama humildad. Y empiezas a entender que no lo puedes todo. Y ese es un golpe muy profundo al ego, porque el ego quiere saber que sí puede y decir no puedo. Ese es un acto de humildad encabronadamente hermoso. Sí, recuerdo, y eso sí se los tengo que compartir porque recuerdo que me decías, es que estás con una rodilla en el piso, baja la otra. Y yo no, tengo miedo. No es para pulsarme. Y te lo dije, tengo miedo de quedarme en el piso. Y me acuerdo perfecto que te lo dije. Iván, no puedo bajar la otra rodilla porque me da miedo quedarme ahí, no poderme levantar después. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, qué fuerte, es horrible esa sensación de que se te está cayendo tu mundo a pedazos porque tu personaje ya no es válido. Porque ya no tiene participación en la jugada, porque Dios, el universo, la vida, como lo quieras llamar, te está obligando a quitarte, a cambiar esa piel y arrancarla de tu ser, porque al final está súper arraigado en ti ese personaje, y sacarlo es súper doloroso, y no nos gusta el dolor. Claro, y recuerdo algo que te dije, citando el mismo ejemplo, déjalo que se derrumbe, porque probablemente por eso sigas defendiendo tantas cosas, y que con eso justificas esta grandeza y esta fiereza. Déjalo que se derrumbe, a lo mejor y no es necesario luchar tanto por. Y fue cuando literalmente te pusiste de pechito ante la vida y lo experimentaste muy fuerte. Muy fuerte. Sí, claro, y ahora esta integración de estos dos extremos, de esta parte vulnerable que es muy natural en ti, que es hermoso verte vulnerable, pero también esa parte fuerte que ya no sale tajante, ni prepotente, ni determinante, o con mucho impulso. Soberbia la palabra, no lo quiere decir yo. Entonces se unen y se vuelven cómplices. Ya no desde un lado de yo te voy a proteger, no, pues trabajemos juntas. Hazme entender tu vulnerabilidad, en qué momento yo, fuerza, ya no soy tan necesaria. Y también vulnerabilidad aprende que no todo lo vas a resolver así. Y entonces empiezas una complicidad entre estas dos personalidades tuyas y entonces se empieza a integrar. Y aquí la gente dice, pero es que yo soy así. No es cierto, así te hiciste. Las circunstancias de la vida te llevaron a hacer eso, que como tú lo definas, pero esa no es tu personalidad. Eso es algo que desarrollaste, que tu personalidad puede ser otra cosa. Hay gente que de repente me dice, es que no quiero ser tan gruñona. Dije, güey, si esa es tu personalidad, solamente edúcala, porque no tiene que salir todo el tiempo. Claro. Tienes que aprender en qué momento sí es necesario y en qué momento no es necesario. Pero vivir esta desintoxicación da mucho miedo, porque la gente siente que se va a perder. Y algo muy importante es que tienen un miedo tan encabronado o exagerado o completamente alucinado, porque no saben lo que va a salir, no saben a lo que se van a enfrentar. Y tú dijiste en alguna ocasión algo de una amiga que te comentó, que estas lágrimas que estabas llorando,
probablemente también tenían mucho que ver con las lágrimas que en tu árbol no se habían llorado. Sí, Y muchas, y yo te comentaba también, pero también son las lágrimas de todo lo que no has llorado, de todo lo que te guardaste, de todo lo que generaste, y que no estás llorando solamente por esta situación, sino por la cantidad de veces que te tragaste tu llanto. ¿Me explico? Entonces, la gente por eso piensa que se va a desbordar, pero ese desbordamiento no es por lo que estás viviendo, sino por lo que viviste y no te permitiste sentir. claro, el cúmulo. El otro día estaba dando un taller acerca de emociones y les decía, las emociones tienen dos situaciones, una o se congelan o las reprimimos. Están congeladas o reprimidas. En algún momento de tu vida vives algún escenario que te remonta a alguna experiencia donde o se descongela la emoción o surge la emoción. Y estás viviendo una emoción que se está creando en este momento, pero que su antecedente viene años atrás. Acumúlale todo el tiempo que no me permití experimentar. ¿Sí? Entonces, este proceso de hacer una desintoxicación es un proceso acompañado. Es muy importante. Y no aparentar emociones, porque las emociones allí están y tarde o temprano van a surgir. El único problema es que probablemente con tiempo no te guste cómo surjan, Claro, porque no las vas a poder controlar. En el peor de los casos puede salir como una depresión, puede salir como ansiedad o dolores de cabeza o cualquier otra cosa. En otros más fuertes, ya cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, etc., etc., etc. Entonces, hacer una desintoxicación suena sencillo, pero no es fácil, porque tienes que implementar un nuevo estilo de vida, claro. tienes que implementar nuevos hábitos y tienes que permitirte vivir, educar y contrarrestar emociones. Así es. Justo hoy le comenté a mi hermana, eh, estábamos hablando de ti, porque Ay, gracias. estábamos con el tema de eh, lo que hoy implica estos gramitos de conciencia, cómo sería nuestra vida hoy si no tuviéramos estos gramitos de conciencia, ¿no? O sea, realmente ha sido un parteaguas este proceso de haberte encontrado y haber llevado esta terapia. Pero yo le decía a mi hermana, le dije, la gente hoy puede ver muchos de nuestros resultados, pero no ven lo puteadas que estamos por llegar a este resultado. A veces idealizamos un proceso de terapia y de amor propio, lo hablábamos en algún momento, pero implica pasar por un camino lleno de espinas, Claro. por muchos abismos, por muchos periodos de vacío, de miedo, de llanto, y es un terror constante que te va sumando a una versión más sana, sí, pero que el trayecto se vuelve espantoso, tortuoso, esa es la realidad. Yo, una forma en la que yo lo visualizaba, y es importante compartirlo, cuando vas a hacer esta depuración de tu ser, que al final eso es lo que vas a hacer, es como si delante de ti tuvieras un paisaje lleno de neblina y no ves nada. Y no sabes si el siguiente paso que vas a dar es al vacío, o está un león esperándote, acechándote, o no sabes si hay una pared con la que te vas a partir la madre, no sabes nada. Y la terapia es como si dentro de toda esa neblina se iluminara una lucecita y te dijera, por acá, sigue caminando, pero el miedo constante es de sentir escalofríos, porque vas a mudar de piel en ese proceso y vas a atravesar ese paisaje lleno de neblina que no sabes qué hay. Y eso es lo que te genera miedo. Claro. No saber qué te vas a encontrar al siguiente paso, porque es un pasito de tortuga a la vez. No puedes dar saltos cuánticos en un proceso así, en una desintoxicación emocional. No hay pasos cuánticos, no existen. Son pasito de tortuga todo el tiempo. Que eso genera ansiedad. Quieres que ya deje de doler. Quieres que ya surja tu nueva versión súper capacitada con toda la consola de emociones ya establecida. Pero no sucede. Esa es la realidad. No sucede. Es vivir, aprender a vivir con este miedo, sacar tus peores demonios a flote,
y convivir con ellos y coexistir con ellos. Así es. Y es verlos a los ojos y decir, estoy súper aterrada, porque te lo llegué a decir en algún momento, saqué mi demonio de estar sola Ujú. y lo veo como de 5 metros. Hoy camina a un lado de mí, no tan grande, ya no me paraliza como me paralizaba antes. Hoy esta nueva versión más sana o más congruente o más, no sé cómo llamarlo, porque no creo que sean mejores versiones, porque no somos una mala versión, somos una versión poco consciente, pero no creo que exista una mala versión. Por eso no creo en una buena versión o en una mejor versión de ti. Una versión más sana, sí creo que me hace mucho más clic. Okay. Y hacer una desintoxicación es decirle adiós a todo lo que te ha salvado y decirle hola a quién sabe qué, porque no sabes qué va a haber y no sabes qué te vas a encontrar. Claro. Y genera un miedo paralizante. Claro. Y con esto que estás comentando, una vez cuando estaba en entrenamiento, hablábamos con una maestra y decía muchos ejercicios que me sé para hacer una descarga emocional. Dice, pero de nada sirve hacer una descarga, porque entonces la persona va a venir cada mes, porque entonces se acumula y simplemente haces descarga para vaciar el tinaco y volverlo a llenar. Claro. ¿Cuál va a ser el problema? Por eso hoy técnicas que a la gente le pueden ayudar a sentirse mejor, cualquiera que ésta sea, desde inhalar cosas hasta ponerte cosas encima, lo que sea, con tal de sentirnos mejor, emocionalmente menos cargado. El único problema, yo le llamo eso como ponerte tu toque de mota, te relajas, está chido, wow, sales peace and love, genial. El problema es que cuando llegues a tu realidad, ¿cómo la vas a resolver? Si no resuelves aquello que está creándote todo este caos emocional y no sabes lidiar con eso, te va a crear un infierno silencioso y lo vas a vivir solamente tú contigo misma, porque no quieres salir de esa situación. Tú y yo lo hemos platicado mucho. Hay una historia donde solamente nos quejamos cuando nos duele, pero no nos quejamos para resolver. Claro. Entonces, mientras nos sigamos quejando nada más porque duele, vamos a seguir con el mismo ritmo de vida. La razón que sea, los hijos, la pareja, la familia, es que no quiero hacer daño, pero el único que va a pagar el precio de lo que no resuelvas eres tú. Y ese miedo que tenemos y que nos incapacita a movernos, en realidad no es por el otro, es por mí mismo, que me cierro en mis propias ideas y en mis propios conceptos y en mis propios miedos. A lo que quiero llegar es, si realmente vamos a hacer una desintoxicación emocional, también tiene que haber un parteaguas. ¿Por qué razón? Porque mi estilo de vida tiene que ir en congruencia de las emociones o con las emociones que quiero empezar a sentir. Ya no quiero esto, ok, ¿qué lo está creando? Y empiezo a resolverlo, porque escapar ya no es una opción. Por una razón, porque tú vives contigo, tú estás contigo, eres con la persona con la que más convives y tanto que el día que te mueras te vas a morir junto. De la única persona de la que nunca vas a poder escapar es de ti mismo. Entonces, ¿cómo están estas noches? ¿Cómo duermes? ¿Cómo descansas? Y si prefieres mejor lidiar con esa realidad que lidiar con tus emociones, vas a tener que pagar un precio. Totalmente. Precio Así que a es. veces no queremos pagar. Así es. ¿No? Creo que estaba Eso, uno de nos mis ponemos podcasts favoritos. Ahí yo me encantaría como empezar a cerrar el tema diciendo, si vas a iniciar este proceso de desintoxicación o un detox emocional, lo primero más difícil es decidirlo. Claro. El mega reto es mantenerte, porque va a doler. Sí. Va a doler un chingo, va a doler encabronadamente, más de lo que crees que vas a poder soportar. Vas a creer que te vas a morir del dolor, porque es algo que no te habías experimentado, no habías dado permiso de experimentar. Y es arrancarte una piel y generar una nueva
¿no? Ujú. Como una Literal. serpiente tal cual, ¿no? Que muda de piel, que ya no es saludable la que tiene y necesita renovarse. La gran mayoría, sin temor a equivocarme, yo creo que tiene que pasar un punto de quiebre para que puedas considerar hacer un cambio. Si eres de esos, pues Atórale, dale. a donde dé. Si todavía no tienes el punto de quiebre, empieza a hacer una revisión personal. ¿Cuál es la emoción que me define? ¿Cuál es la emoción o la actitud que me representa allá afuera? ¿Cómo me ve? No para sentirnos juzgados, sino decir cómo me estoy manejando allá afuera y qué tanto de eso me suma a mi vida, ¿no? Y una vez que empieces este proceso, recuerda que vas a tener ese escenario súper nublado frente a ti y que la terapia se puede volver esa salvavidas, esa linterna en la oscuridad, esa luz de esperanza literal de que puede haber una versión mucho más sana y congruente para ti el día de mañana. Y que no es fácil, pero que tampoco es imposible. Así es, Y sí, importante, acompañamiento. total. Sí, porque si lo Porque quieren sí te hacer vas a solos, perder. sí, Y es sí, difícil. sí vas a sentir que el mundo se te acaba. Ujú. Y un terapeuta es un referee que te está levantando de la lona y te dice, ok, tómate 5 minutos, pero hay que seguirle. Sí, llora por Y acá. es tu entrenador Crea una estrategia. mental. Claro. Es un entrenador mental. Que te va, Emocional. emocional. Que te va a decir, venga, está bien, estás ahí tirado, agarra aire, que viene lo que sigue. Pero que también además te va a explicar por qué duele y por qué de esa forma. Probablemente no lo entiendas y que no se vuelve simplemente vamos a echarle ganas. A ver, está pasando esto y por esto, y por esta razón te estás sintiendo así. Tararara. Te da contexto, Claro. te da información y con eso puedes tomar mejores Y decisiones. que es natural generar resistencia. Ah, sí, es un proceso natural. Sin embargo, mi consejo es no se queden en la resistencia. Ahora luchen contra la resistencia. Sí, porque luego abandonan terapia. Exactamente. Pues, Entonces, todos hemos pensado abandonar la terapia. Yo me incluyo, traté de abandonarla 50 veces, ¿no? Pero era más mi deseo de algo mejor a regresar a la mierda de la que venía. claro. Y eso es lo que nos tiene que motivar. Ujú. Ese hartazgo, porque todos hemos tenido ese hartazgo y todos estamos hartos de algo, De alguna otra forma. y decir, ¿de verdad quiero esto el resto de mi vida? ¿O vale la pena meternos a ese camino sombrío con la esperanza y con el deseo y con el trabajo personal de encontrar un paisaje muy diferente? Claro, que primero vas a tener que atravesar esa tormenta que decías para poder ver ese lugar. Totalmente. Vientos. Qué buen Chingón. tema, buen Muchas tema. gracias Déjenos sus por- comentarios, sí, gracias por aporten un poco, sugerirlo. por favor. Gracias, gracias. Vientos, entonces, ¿algo más? Nada más, pues Señores, adelante. Esto ha sido todo. Gracias, ya saben, compartan, regálenos por ahí un like, Suscríbanse al canal, por favorcito. Muchas gracias por escucharnos. Así Nos es. vemos Pues la muchas siguiente. gracias. Bye. Chao.